Mira, redondeando lo que tú mencionas, a mí me gustaría hacer un listado que yo hice rápidamente, espero no tardarme mucho, en donde trato de analizar quiénes y por qué defienden al INE, así entre comillas, ¿no? Sí, Eh, entonces voy a tratar de no tardarme mucho. Para empezar, pues no defienden al INE, defienden sus privilegios, defienden sus privilegios tanto individuales como personales o de grupo o de casta, porque al final, pues esto, como, como dicen por ahí, tú sabes más de esto, ¿no? Pues esta es una lucha de clases, no debemos olvidar eso, no debemos perder de vista eso, porque al final, aunque no nos guste, pues es la realidad. eh, se ha pintado cada vez con más claridad eso de la lucha de clases todavía, cuando ya debería de haberse superado esa etapa. Bueno, rápidamente, pues, ¿quiénes defienden al INE? Los políticos que ven cada vez más difícil recuperar el poder que antes tenían, ven que pierden sus privilegios, la posibilidad de enriquecimiento y todo lo que ya sabemos que tienen los políticos del pasado. Y bueno, los políticos del presente tratamos de ser diferentes. Lo digo porque pues de alguna o de otra manera pues ya estoy yo en ese grupo, pues al ocupar el cargo que ocupo actualmente, ¿no? Yo por mi parte, yo sí puedo decirlo con todas las letras, yo no me ubico en ese catálogo de viejos políticos de antes, ¿no? Bueno, el segundo, pues los grandes empresarios que estaban acostumbrados a ganar al 100%, como dice por ahí la canción, ¿sí? Estaban acostumbrados a ganar al 1000%, ¿no? Incluso. Entonces, ellos defienden al INE, ¿por qué? Pues porque tenían ganancias estratosféricas y no pagaban impuestos. ¿Quién más defiende al INE? Pues los pseudoanalistas, los pseudoperiodistas, que igualmente durante décadas tuvieron muchos privilegios, ya sabemos, les daban becas, les daban premios, les daban contratos y bueno, contratos no cualquiera, sino contratos millonarios y muchos de ellos ni siquiera tienen terminada la carrera de periodistas, sí, entraron por pura casualidad al periodismo y son millonarios. ¿Quiénes más? Pues los grupos cercanos al poder, los amigos, los familiares de los políticos, que son beneficiarios de contratos, de privilegios, de devoluciones de impuestos, de regalos, etcétera, ¿no? ¿Quiénes más? Los comunicólogos, los líderes de opinión, los influencers, espero que se diga así, todos ellos cercanos al poder, que también, a lo mejor a nivel mediano de los periodistas famosos, pero también tenían contratos, privilegios. Aquí más de algunos se acordará de casos por ahí que han salido pues al conocimiento público de alguna periodista a la que le regalaron una bolsa de marca que pues, ni me acuerdo cómo se llama porque yo no me muevo en esos círculos, ¿no? Una bolsa lujosa, se la regalaron, y a otra también periodista que salió a la luz que un gobernador contrataba a su hijo. Entonces, por todo eso, esos periodistas, influencers, comunicólogos, líderes de opinión, pues también apoyan al INE. ¿Quiénes más? Pues la burocracia dorada, y en esta burocracia dorada vamos a mencionar pues los mismos integrantes del INE, los, eh, los jueces, en fin, todos aquellos que que ocuparon en algún momento algún cargo o que aún lo ocupan. Todos ellos también son los que siguen apoyando al INE. Y aquí voy a mencionar otro grupo, espero que no se enojen. Yo he estado muchos años en la docencia universitaria, muchas personas de ese medio me conocen, espero que no se enojen, porque además, pues no son ellos, ¿no? Los que yo conozco no son los que han sido privilegiados, pero sí aquellos que ocuparon cargos, por ejemplo, en los consejos de ciencia y tecnología de los estados, los consejos de ciencia y tecnología regionales o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que formaron un grupo privilegiado donde también incluso por ahí salió a la luz de cómo tenían fideicomisos, fideicomisos para ir escondiendo el dinero, igual que los fideicomisos del INE.
Bueno, ya vamos con otro grupo. Enseguida, pues los gobernantes actuales, es decir, los pocos gobernadores y los pocos alcaldes que quedan actualmente de oposición, pues obviamente todos ellos tienen aspiraciones. Los gobernadores sueñan con ser presidentes, los presidentes municipales sueñan con ser diputados federales, senadores o gobernadores, y cada vez ven más lejos esa posibilidad, pues porque ya no tienen de su lado, bueno, si se aprueba esta ley, ya no tendrían de su lado al árbitro. Entonces, todos esos gobernadores de oposición, alcaldes de oposición y toda la gente que está a su alrededor, pues obviamente apoyan al INE. ¿Quiénes más? Pues obviamente los integrantes de todos esos institutos electorales locales, ¿no? Los famosos OPLES, obviamente todos los que trabajan por ejemplo, acá en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y así podemos repetir todos los de cada estado. Igual todos los trabajadores del INE, pues obviamente ellos no van a querer perder su empleo y por lo mismo apoyan al INE, entre comillas, ¿no? ¿Quiénes más? Pues obviamente los integrantes de los partidos políticos de oposición. ¿Por qué? Pues porque veamos, lo hemos mencionado en este mismo espacio. El país se ha ido pintando de color morena y entonces eso los tiene preocupados porque aquellos integrantes de partidos políticos, pues obviamente ven cada vez más lejos la posibilidad de una candidatura a lo que sea. ¿Sí? Está, como decía el presidente, le tiran a ser alcaldes, pero también le tiran a ser regidores porque tienen menos responsabilidades y un salario casi igual al del presidente, y en muchos lugares tienen la posibilidad de hacer negocios, ¿sí? Entonces, todos aquellos integrantes del PAN, del PRI, del Verde, etcétera, ¿no? Tienen la intención, pues, de una candidatura y la ven cada vez más lejos porque el movimiento morenista va avanzando mucho. Pues obviamente ellos apoyan al INE. Y aquí voy a decir algo también, pues desafortunado para nosotros, ¿no? También algunos integrantes o algunos falsos morenistas, ¿no? Que al ver lejos también las candidaturas, pues también apoyan al INE. Por ahí alguien se acordará de un nombre también muy famoso, les vendrá a la mente. Y bueno, pues, ¿quiénes más? Desafortunadamente, pues todos los trabajadores de los grupos que he mencionado antes, ¿sí? Los trabajadores, lo vimos en la marcha del domingo, cómo iba gente, pues gente que inmediatamente la identificamos que no es de las clases pudientes, que no son grandes empresarios, que no son del INE, que no son eh, alcaldes panistas, alcaldes priistas, etcétera, y sin embargo fueron obligados por sus patrones a presentarse a la marcha. Entonces ahí, pues tampoco yo no voy a ser duro con ellos, aunque si yo estuviese en ese caso, es decir, si yo fuera un trabajador de un gobernante del PAN o del PRI o todo eso, pues yo no me sometería a ir a la marcha, pero a lo mejor sí estoy siendo injusto porque pues estamos hablando de que estamos en otra posición, pero pues todo el respaldo desde aquí a aquellos trabajadores a los que obligaron a ir a la marcha. Y pues el, el respaldo abierto a los que sean de por acá, de donde yo vivo, pues a colaborar con ellos, a apoyarlos, ¿no? Porque no es justo que nos mantengan sometidos en estos tiempos. Bueno, eso es en cuanto a por qué, más bien a quiénes apoyan al INE. Ahora, ¿por qué apoyan al INE? Pues yo creo que la principal razón es porque nuestra sociedad ha modificado su escala de valores. Ya lo ha mencionado el presidente, ¿no? Actualmente todos aquellos políticos de derecha pues ven como su amo al dinero. Entonces, esa es la principal razón. La escala de valores que se ha dicho muchas veces, la escala de valores, la sociedad actual la ha invertido, le damos más importancia al dinero, a las pertenencias, al poder,
eh, al individualismo, al consumismo, y bueno, aquí lo tenemos clarísimo, lo vamos a ver el próximo, ¿qué? Jueves, viernes, sábado y domingo, con el Buen Fin, ¿sí? Vamos a estar seguramente solitos ahí en nuestro festejo del aniversario de la Revolución, porque la gran mayoría de la gente va a andar comprando. Bueno, eso se llama consumismo y es uno de los valores que tienen más importancia actualmente. Bueno, también por la ignorancia de todos esos grupos a los que mencioné antes, ¿no? Hay un detalle claro que nos muestra, pues en sí la ignorancia es como mucha gente decía que apoyaban la marcha porque les iban a quitar su INE, como así mucha gente lo identifica, ¿no? La credencial del lector. Entonces, ahí es una señal de la ignorancia que pues desafortunadamente prevalece, aun cuando la persona sea de alto nivel económico, pues también no está exenta de ignorancia. Pues lo hemos visto, ¿no? Con las expresiones de odio que expresan en las marchas. Bueno, también algo que yo considero muy importante, el sentido de pertenencia a un grupo. Yo creo que todo ser humano tiene la necesidad de pertenecer a un grupo. Y yo lo he platicado, a veces lo platico pues con la gente que me escucha, ¿no? Eh, Desafortunadamente para la mayoría del ser humano, pues de pertenecer a un grupo, digamos, a un grupo que pueda ser sujeto a críticas, que pueda ser sujeto a, este, a ataques, a pertenecer a un grupo privilegiado, pues obviamente vamos a preferir, o la mayoría de la gente prefiere eso, ¿no? Pertenecer a un grupo privilegiado. Entonces, ese sentido de pertenencia nos lleva a tratar de pertenecer a la gente bonita. Yo digo eso también, que mucha gente que vota, por ejemplo, por la derecha, por el PAN, acá en mi estado, en mi municipio, pues lo hace porque siente que que de esa manera son amigos de los políticos del PAN, que pues generalmente los identificamos así entre comillas como gente bonita, ¿no? Como los de piel blanca, altos, adinerados, etcétera. Entonces, de pertenecer a los amolados a pertenecer a los pudientes, pues nos llama más la atención pertenecer, ser parte de esos, este, de esos grupos privilegiados. Algo así como lo que ocurre en las escuelas de Estados Unidos, ¿no? Que la gente quiere pertenecer a los, ¿cómo les llaman ahí? Los famosos o los populares, ¿no? Sí, sí, Entonces, preferimos pertenecer a los famosos, a los populares, que a los invisibles, ¿no? Bueno, ese sentido de pertenencia es muy importante porque eso nos explica cómo mucha gente que, pues los vemos así morenos como nosotros y todo, y cómo le lanzan insultos al presidente y lo llaman naco, indio, etcétera, ¿no? Bueno, ya espero terminar pronto. Otro, pues la prevalencia de los antivalores. ¿Cuáles son los antivalores? Pues precisamente eso, el clasismo, el racismo, el individualismo, el egoísmo, la discriminación, que a estas alturas ya debería estar eliminada. Bueno, con el debido respeto, ya, dado que hace rato mencionaba el compañero Antonio, pues que con mucho orgullo es pues de este grupo, ¿no? De los nacos y todo eso. Yo digo que ya ni debería existir eso, ¿no? La evolución humana ya nos debería haber llevado a ya no considerar esos términos, ¿verdad? Pues obviamente tenemos que sacarlos a la luz porque es el tema de actualidad, ¿no? El cómo nos separan a los morenos y todo esto como los nacos, ¿no? Entonces, pero ya no debería existir eso, ya la sociedad humana debería haber evolucionado para que ya no existieran esos términos. Y bueno, también ya estoy terminando. ¿Por qué apoyan al INE? Pues también desafortunadamente por el miedo que tienen las clases bajas a perder el ingreso que tienen pues como empleados de las clases altas. Ahí lo vimos en la marcha, ¿no? Cómo iban trabajadoras del hogar con sus cartulinas de que apoyaban al INE, son los ¿sí? acarreados. Sí, pero aquí desafortunadamente tenemos que decirlo que
que no es el caso concreto de los acarreados de, por ejemplo, de los movimientos políticos, de las elecciones y todo eso, sino que desafortunadamente son gente que se ve obligada porque si no, pues las despide el patrón o la patrona. Entonces ahí sí yo quiero ser no quiero ser injusto con ellos. Yo creo que son obligados, ¿no? Literalmente son Exacto. obligados a asistir. Y bueno, ya por último, también todo está entrelazado, ¿verdad? A lo mejor ya lo dije, pero también el último punto que yo pongo aquí es esto de el miedo que tenemos a ser considerados como nacos, como indios, como prietos, etcétera, ¿no? De hecho, aquí comento una cosa muy particular, que yo, como soy muy fijado, me doy cuenta a veces de esas cosas, ¿no? Pero cuando a una persona le piden que se describa, un moreno, por ejemplo, una jovencita morena, un muchacho moreno, y por lo general dice, no, pues soy de tal estatura, de tal peso, y de piel moreno o morena clara, ¿sí? O sea, nos da como que le queremos bajar un poquito al nivel, ¿no? Y siempre decimos eso, pues soy moreno claro, sí, porque nos da miedo decir, pues soy moreno, soy prieto, ¿no? Como, Soy como aquello moreno del claro, queso, casi tirándole a güerito. algo así. Entonces, pues desafortunadamente, eso es una realidad y yo creo que si no las asumimos, pues no las vamos a superar. Entonces, no tiene por qué darnos miedo. Sinceramente, yo te voy a comentar, yo durante mucho tiempo ni siquiera atención prestaba a que era yo moreno, ¿sí? Porque no le daba yo esa importancia, ¿no? Es decir, no es en sí no es un valor el color de piel, ¿sí? Y no deberíamos de considerarlo como tal.